Neighbor, mira a su vecino y dígale a su vecino, and tell your neighbor, vecino, arroja la capa. Tell your neighbor, just cast your garment. Eso que te ha estado aguantando, eso que te ha estado deteniendo, that has kept you from something, that has been holding you back. Tell your neighbor, it's time to get rid of it. Dile a su vecino, es tiempo de soltarlo. Es tiempo de ser libre para Dios. It's time to be set free for God. Amen. It's time. Listen. And as Sister Joami was saying, one thing is to say it. Y como decía nuestra hermana Joami, una cosa es decirlo. But another thing is to do it. Pero otra cosa es hacerlo. We have to begin to shake it off. Tenemos que comenzar a sacudirlo. Because if it's been holding us for too long. Porque no ha estado aguantando por mucho tiempo. It's been detaining your potential for too long. Ha estado deteniendo tu potencial por mucho tiempo. And you have the potential. Y tú tienes el potencial, but you have to cast it. You have to get rid of it. Pero tú tienes que arrojarlo. Tú tienes que soltarlo. Listen, God is not going to do it for you. He's going to call you, but He is not going to do it for you. Mira, Dios no lo va a hacer por ti. Él te llama, pero tú tienes que arrojar la capa. Él me llama, pero yo tengo que arrojar la capa. He will not do it for you. He will do the impossible, but not that is possible for you and I. Él hará lo imposible, pero lo posible te corresponde a ti y a mí. Yes, Lord, hallelujah. Señor, te adoramos. Señor, te exaltamos. Oh, Rabakenda la Bashima la llama. Oh, sí, Señor. Yo traigo mi perfume en esta mañana. Oh, sí, Señor. Oh, yo derramo mi corazón. Yes, Lord. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Oh, yo traigo mi perfume, Señor. Traigo mi adoración. Traigo mi corazón, mi alabanza. Traigo lo mejor de mí, Señor. Oh, porque quiero bendecirte. Yo quiero ungirte. Yo quiero darte. Yes, Lord, yes. Delante de todos, no importa lo que, yes, Lord, yes. Beso tus pies delante de todos, sí, Señor. Yo solo quiero verte sonreír. Yes, Lord, yes. Sí, Señor. Oh, ¿qué importa la opinión del prójimo, Dios? Oh, ¿qué importa? Yo solo quiero verte sonreír, Dios amado. Yo solo quiero agradarte, Dios de la gloria. Solo quiero verte sonreír. Beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Yo beso tus pies delante. Yo solo delante de todos.
Lord. Sí, Señor. Abra su Biblia conmigo. Open your Bibles with me. Go with me to the book of Mark chapter 10, Marcos capítulo 10. And let's consider verses 46 through 52. Y vamos a considerar los versículos del 46 al 52. Mark chapter 10, Marcos capítulo 10. It's the second book in the New Testament, el segundo libro del Nuevo Testamento. Go with me to chapter 10, vaya conmigo al capítulo 10, verse 46. And they came to Jericho, and as he went out of Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzar a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. And many charged him that he should hold his peace. But he cried the more a great deal, thou son of David, have mercy on me. Y muchos lo reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. And Jesus stood still and commanded him to be called. And they called the blind man, saying unto him, be of good comfort, rise, he calls you. And he, casting away his garment, rose and came to Jesus. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. And Jesus answered and said unto him, what wilt thou that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. And Jesus said unto him, go your way, your faith has healed you. And immediately he received his sight and followed Jesus in the way. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Puede tomar su asiento. You may be seated. Life. Vamos a despedir los niños. Amen. Los niños. Amen. The children could go out. Amen. The children's church. La iglesia de niños. Vamos a despedir los niños. Gloria a Jesús. Life is a journey we all must travel. La vida es una jornada que todos tenemos que atravesarla. And life is filled with lessons, with deceptions, with celebrations, with heartaches. It's filled with a lot of things. Y la vida está llena de lecciones, está llena de celebraciones, está llena de depresiones, está llena de tormentas, de tribulaciones, de pruebas. En la vida nosotros pasamos por todo. In life we go through all. And all those steps that we go through. Y a través de esa jornada que nosotros pasamos, that drives us to fulfill our purpose in Christ. Eso nos lleva a cumplir el propósito en Cristo. Yo quiero que tú entiendas algo en esta mañana. I want you to understand something this morning. No hay una travesía que tú hayas pasado en la cual tú la has atravesado solo. Dios ha estado contigo desde el comienzo hasta el final. I want to tell you something. That journey that you have begun, you have not begun it alone. The Lord has been with you from the get-go. From the beginning to the end, God has been with you. Now there is times in your life and in mine. Ahora hay momentos en tu vida y en la mía that the journey takes us and leaves us on the side of the road.
que la jornada nos lleva y nos suelta o nos deja a la orilla del camino. And the question becomes, y la pregunta es, what am I going to do when I am at the side of the road? ¿Qué voy a hacer yo cuando estoy a la orilla del camino? I want you to realize something. Quiero que usted entienda algo. Today's message speaks of Bartimaeus. El mensaje de hoy habla de Bartimeo. Bartimeo es hijo de Timeo. Y hay una razón por la cual el escritor no está diciendo quién es el padre de él. And there's a reason why the Bible is telling us who is Bartimaeus' father. Because Bartimaeus, porque Bartimeo, el nombre Bar significa hijo de. Because Bar symbolizes son of. Él es ciego, Bartimeo no puede ver. Y la segura lo ha llevado a estar junto al camino mendigando. He is blind. He has a disability. And that disability has taken him to the side of the road to beg. But yet he is the son of Timaeus. Pero es hijo de Timeo. Y Timeo significa honor y valor. And Timaeus is honor and value. En otras palabras, Bartimeo es hijo del honor y del valor, pero su deshabilidad lo ha llevado a la orilla del camino a mendigarle a otros por una bendición. In other words, he is the son of honor and value, but his necessity, his disability has taken him to the side of the road to beg for others. Now I want you to understand something. Quiero que tú entiendas algo. Because the Bible is clear to let me know. Porque la Biblia es clara para dejarme saber que Jesucristo está en el panorama. That Jesus is in the midst. It is Jesus who is coming and he is walking on a journey. Es Jesucristo el que ha salido y va de camino en una jornada. And the Bible states that there is a great multitude with him. Y la Biblia declara que hay una gran multitud con él. It does not declare no one else's name. No declara el nombre de nadie más. Solamente Jesucristo y una gran multitud. Only Jesus and a great number of multitude. But the author is careful to let us know that the son of honor and value is at the side of the road because he has a need. Pero el escritor, aleluya, es cuidadoso para dejarme saber que el hijo de honor y valor está a la orilla de la carretera mendigando. Bendito sea el nombre del Señor. Tú y yo sabemos que la vida muchas veces nos ha llevado a estar a la orilla del camino. Tal vez no hemos mendigado por dinero, pero hemos mendigado por una bendición. Hemos mendigado por una sanidad. Hemos mendigado, bendito sea el nombre del Señor, para salir de la tormenta o de la prueba en la cual nos encontramos. You and I know that the journey many times has taken us and has left us in a side of the road. And maybe I have not begged for change. Maybe I have not begged for money, but I have begged for a healing. I have begged for a blessing. I have begged to be taken out of the storm or out of the trial or out of the tribulation, because life takes us there, because life is a process, porque la vida nos lleva ahí, porque la vida es un proceso y tú y yo tendremos que ser procesados por Dios. Now, I want you to realize something, because when we read the Bible, cuando leemos la Biblia, listen, the Bible it has a lot of mysteries and it has a lot of blessings. La Biblia tiene muchos misterios y tiene muchas bendiciones. Jesus said, when he spoke to his disciples, John chapter 5, verse 39, Jesus said, search scripture. Jesucristo, cuando habló con sus discípulos en Juan capítulo 5, versículo 39, le dijo escudriñar las escrituras. When we search scripture, cuando nosotros escudriñamos la escritura, we're going to find that God speaks to us in many ways. Nos vamos a darle cuenta que Dios nos habla de diferentes maneras. And inside the Bible, we see that God utilizes numbers a lot. Y dentro de la Biblia vemos que Dios utiliza los números mucho. Y que los números tienen significado importante para nosotros y para Dios. And the numbers have important meaning for God and for us. The Bible states, la Biblia dice, listen, cuando Jesucristo viene pasando y la multitud, Bartimeo está a la orilla. Bartimeo, bendito sea el nombre del Señor,
no solamente está en la orilla, sino que Bartimeo tiene un manto. No sé, la Biblia no declara para qué tenía el manto. Tal vez como es el hijo del valor y es el hijo del honor, se abochornaba estar allí en la orilla y que otros lo viesen. Y tal vez estaba cubierto para que nadie viese quién era el que estaba allí en la orilla. The Bible says that he has a garment. I don't know why he had the garment, but since he is the son of value and since he is the son of honor, maybe he felt ashamed of being seen at the side of the road begging for change. Maybe he was ashamed, praise the name of Jesus, to let others know what he was going through. Tal vez se sentía, aleluya, avergonzado, dejarle saber a otros por lo que estaba pasando. Porque muchas veces nos pasa a nosotros, because many times it happens to us. El orgullo no nos permite salir y decirle al hermano por lo que estamos pasando, porque no queremos que ellos sepan que estamos pasando por una tribulación, aleluya, y queremos esconder nuestra condición con, aleluya, el mero hecho que cuando nos preguntan cómo tú estás en victoria, cuando realmente estamos derrotados, aleluya, cuando estamos heridos, cuando estamos decaídos por dentro. Maybe he was ashamed because he didn't want to show others how he really felt. Because he is the son of value and he is the son of honor. Like it happens to us when we go through trials and tribulations and they ask us how you're doing. And we know that we're defeated and we know that we're hurt and we know what we're going through, but yet we want to come out of the process saying that we are in victory because we don't want them to understand how we feel. But as Jesus is coming, pero mientras viene Jesús, hay una conmoción. As Jesus is walking, there is a commotion. And you know what happens when there's a commotion? ¿Y sabe qué sucede cuando hay una conmoción? Que los que están afuera quieren saber lo que está pasando adentro. ¿Verdad que sí? That those that are in the outside want to know what's happening inside. No, I don't think you understood what I'm saying. Yo no creo que usted entendió lo que yo estoy diciendo. Because church has to begin to rise a commotion. Church has to let the world know that something is happening inside. Church has to let the world know, hallelujah, that Jesus of Nazareth, he's not walking the streets of Jericho, but he's in the streets of the church. That he may not be, praise the name of Jesus, walking in Jerusalem today, but he is walking up and down the aisles of the church. Usted no está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. La iglesia tiene que dejarle saber al mundo que tal vez Jesucristo hoy no está caminando las calles de Jericó, pero está caminando por el pasillo de la iglesia. Tal vez no está caminando por Jerusalén, aleluya, pero está pasando banca por banca, levantando al enfermo, aleluya, haciendo milagros, dando y cumpliendo la necesidad tuya y mía. Because as soon as Bartimaeus heard the commotion, porque tan pronto Bartimeo escuchó la conmoción, no sé si lo dije bien conmoción, commotion. Tan pronto él escuchó el ruido, tan pronto él escuchó que algo estaba pasando, él preguntó. Ahora, hay algo interesante aquí. There's something interesting here. Because Bartimaeus was blind. Bartimeo es ciego. But yet he is calling out, Jesus, thou son of David, have mercy on me. Porque él está gritando, Jesús, el hijo de David, ten misericordia de mí. And he is specific. Y él es específico. Jesus, thou son of David, have mercy on me. 9 words, and the number 9 is in the Bible is divine completeness. 9 palabras. Jesús, el hijo de David, ten misericordia de mí. Y el 9 en la Biblia es completamiento divino. Le está diciendo a Jesucristo con el gritar de él, con el clamor de él, yo necesito ser restaurado. He is screaming to Jesus and he is letting Jesus know, I need to be restored. Now this is important. Ahora esto es importante because he never saw a miracle. Porque él nunca vio un milagro. Porque él es ciego. Because he is blind. He heard, but he never seen.
Escuchó, pero no lo vio, porque es ciego. Because he is blind. ¿Y sabe qué sucede cuando él comienza a llamar? Que el religioso se molesta. And you know what happened when he began to beg, when he began to scream? That the religious-minded person, the church folk that I call, got upset and they wanted to shut him up. Y quisieron callarlo porque no lo hacía de la manera que ellos lo hacían. Porque, aleluya, no clamaba como ellos clamaban. Porque gritaba más duro, bendito sea el nombre del Señor. O porque le hacía X o Y manera. Porque eso es lo que hace la religión. La religión comienza a compararte con otro. La religión quiere que tú lo hagas como ellos lo hacen, como ellos lo acostumbran a hacer. Pero yo le sirvo a un Dios, bendito sea el nombre del Señor, que no es, aleluya, un religioso. Yo le sirvo a un Dios, bendito sea el nombre del Señor, que es el Dios de la gracia. That's what church folk tries to do. They come to church, but they don't want to know nothing about Christ. Eso es lo que hace el religioso. Viene para la iglesia, pero no quiere saber nada de Cristo. No quiere saber nada de Jesús. Solamente de su religión. Only about its religion. And they began to shut him up. The Bible says that they told him that he couldn't scream. Comenzaron a mandarlo a callar. They charged him not to do it. Le ordenaban que no lo hiciese. But yet the Bible states that the more they tried to stop it, the louder he got. Pero la Biblia declara que entre más trataron de detenerlo, más él gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Son of David, have mercy on me. Ahora no utilizó 9 palabras, ahora utilizó 8 palabras. Now he didn't use 9, but he used 8, which the number 8 in the Bible is a new beginning. Que el número 8 en la Biblia es el nuevo comienzo. Ahora no solamente le está diciendo yo necesito ser restaurado, le está diciendo yo necesito un nuevo comienzo. Now he's not only saying I need to be restored, I need a new beginning. Because the God that you and I serve, he is a master in new beginnings. Porque el Dios que tú y yo servimos, él es el maestro en los nuevos comienzos. Él está, aleluya, en la obra de la restauración. And this man is screaming his lungs out. Y este hombre está gritando a voz en cuello hasta que Jesús se detiene en su caminar. Until Jesus stops in his journey. I like to think that Jesus stopped. I like to think that Jesus stopped and he looked back and he seen Bartimaeus. Yo creo que Jesús se detiene cuando mira para atrás. Ve a Bartimeo. Yo creo que cuando Jesús se detiene y mira para atrás, ve algo diferente entre uno de los que estaba allí. Porque tenía vergüenza. Porque es hijo del valor y del honor. Pero no está viviendo de acuerdo a su condición, a su posición. Sino que su condición está por debajo de su posición. I like to believe that Jesus stopped and looked back and he seen that there was someone different, that there was someone that had something that was separating him from the rest, the son of honor and value, because his condition did not allow him to live up to his position. Yo quiero que usted entienda algo. Just stay there for a second. I want you to understand something. Yo quiero que usted entienda algo. El momento en que usted le dio entrada a Cristo en su corazón. The moment that you allow Jesus to go inside your heart. Dice la palabra, the Bible states, no yo, not me, que en ese mismo momento
usted vino a ser templo del Espíritu Santo. That at that same moment you became temple of the Holy Spirit. And now Paul tells me, y ahora Pablo me dice a mí, que aleluya, Jesucristo o el Padre nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. Now Jesus, the Bible tells me, Paul says that the Father set us in higher places according to Jesus Christ. Now watch this, vele esto. I told you that life is a journey. Yo te dije que la vida es una jornada. Let it be in the natural or in the spiritual, en lo natural o aleluya, en lo espiritual. Yo no nací siendo así de guapo, bueno, así de guapo así nací siendo. Yo no nací así de grande. Yo nací siendo un bebé y luego de bebé aprendí a gatear y después de gatear aprendí a caminar. Y después aprendí a correr. Pasé a niñez, adolescencia, adulto, aleluya, a viejo que soy ahora. Bendito sea el nombre del Señor. Es una jornada. It's a journey. I was not born this big. I was born a baby. And I went from baby to childhood. From childhood to youth. From youth to adulthood. And from adulthood now I'm a senior like Sister Nancy. It's a journey. Es una jornada. Ahora vele esto. Watch this. Pablo me enseña a mí en el libro de los Romanos que en la vida espiritual yo también paso, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, en una jornada, porque Pablo dice, bendito sea el nombre del Señor, de que no solamente Él me justificó, sino que yo paso por la santificación a la glorificación también. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo dice que a los que antes llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aleluya, es una jornada en el espíritu también. Yo comencé siendo un pecador. Yo comencé siendo, aleluya, un inútil. Pero Dios hizo algo en mí, que Dios me justificó cuando yo no merecía justificación. Now I want you to understand, because Paul speaks in the book of Romans chapter 8 that those that he justified, he has also, praise the name of Jesus, sanctified, and those that he sanctified, he has also glorified. I did not start this way. I started being a sinner when I came to Christ, but he decided to justify me, not because I deserved it or not because I was right, but because of his grace. No porque yo merecía ser justificado, no porque, aleluya, yo era bueno para ser justificado, sino por la gracia de Él yo fui justificado, aleluya, y me pasó de justificación, aleluya, a santificación, a glorificación. Y cuando el Padre quiere ver la iglesia, el Padre no tiene que mirar para la tierra, el Padre simplemente mira a la diestra, porque allí está sentada la iglesia, está sentada con Cristo Jesús en lugares celestiales. But you have to believe it. That's your position. Esa es tu posición. Tú tienes que creerlo. Tu condición dicta otra cosa. My condition dictates another thing. Mi condición dicta que como yo estoy en un cuerpo caído, yo tengo que pasar por enfermedades, yo tengo que pasar por tribulaciones. Pero porque yo pase por una enfermedad o por una tribulación o por una bancarrota, no quita de que yo sea hijo de Dios. My condition dictates something else. My condition dictates that I'm on a fallen world and I live in a fallen flesh and I have to go through infirmities and through trials and tribulations. But because I am sick or I go through a bankruptcy or I go through this or that does not mean that I'm not a son of God. Now my job as a son of God, ahora mi trabajo como hijo de Dios es lograr que mi condición, aleluya, comience a ser elevada hasta mi posición. Bendito sea el nombre del Señor. Lo voy a lograr, no, porque Pablo dice que lo que falta en mí, Él lo va a completar. Pero yo tengo que comenzar a caminar en progreso. Yo tengo que caminar, aleluya, de justicia en justicia, de santidad en santidad. Dice la palabra que es santo, santifíquese más todavía. So, he's ashamed because he has a position, but he can't live up to that position because of his condition. Entonces está avergonzado porque se le entregó una posición, hijo de valor, hijo de honor, pero no puede vivir a la estatura de esa posición. Tiene una disabilidad. He has a disability. And disability and handicap is two different things.
Y deshabilidad y handicapation son dos cosas distintas, no es lo mismo. Son dos cosas distintas. It is not the same. He has a disability that has prived him to go to Jerusalem to worship. Tiene una deshabilidad que lo ha privado a ir a Jerusalén para adorar. Pero como yo no tengo que ser un adorador en la iglesia nada más. But since I don't have to be a worshiper in church only. Porque en la iglesia dice la palabra, hasta el diablo es cristiano porque se viste como ángel de luz. Pero esos son otros 20 pesos, no vamos a entrar ahí. Because the Bible says that even in church, the devil dresses up as an angel of light. Como yo no tengo que estar en la iglesia para ser un adorador, Bartimeo, todo eso feo de Bartimeo logró detener a Jesús en el caminar. He was able to stop Jesus in his walk. Now watch this, ahora ve esto. Cuando Jesús se detiene, when Jesus stops, and Jesus sees him, y Jesús lo ve, Jesús lo manda a buscar. Jesus calls him. Jesús le dice, tráiganmelo acá. Bring him here. Ahora, la Biblia no lo dice, pero el Evangelio según San Jorge Estrada lo dice. Porque esos mismos que tratan de hundirte, cuando tú estás en el suelo, son los primeros que cuando Dios te levanta y te llama, quieren venir a lamberte el ojo. Dios es medio jocoso, que coge la tortilla y la vira al revés, para que el que esté acá arriba y te hizo burla cuando tú estabas acá abajo, para que ahora se vire la tortilla y tú quedes arriba y él quede abajo. Jesucristo se detiene y le dijo a lo mismo que le dijeron que se callase, tráiganmelo. Sí, porque es que nosotros somos fáciles para darle a la sin hueso. Yo, Jorge Estrada, piensa, metiéndome en esa escena, veo a 2 o 3 cogiendo a Bartimeo por la mano y decirle, ten ánimo, él te llama. I imagine, this is me being a spectator of what's going on. I imagine seeing some of them taking him by the hand and saying, be of good courage, he is calling you. But you know what Bartimaeus had? He had faith. Pero usted sabe que tenía Bartimeo, tenía fe. ¿Se recuerda cuando usted estaba en la clase y tenía que coger un examen? Yo sé que para muchos hace tiempo atrás. Pues se recuerda. Do you remember when you were in the class and you had to take a test? Do you remember that? I know for many of us it's been, or not many of us, for many of you, it's been a long time. ¿Se recuerda? La maestra o el maestro, antes de darnos el examen, pasaba un semestre o una semana o un mes o qué sé yo cuánto tiempo enseñándonos a nosotros la lección, ¿verdad que sí? The teacher spent a semester or a week or a month, I don't know how long, teaching us the lesson before they gave us the test, right? Then when test time came, the teacher would not speak to you. The teacher would just watch you take the test. Cuando llegaba el tiempo del examen, la maestra o el maestro no te hablaba, simplemente te daba el examen y te velaba. ¿Sabe por qué el maestro y la maestra no te hablaba?
Porque el maestro y la maestra sabía que la respuesta estaba dentro de ti. La fe estaba dentro de Bartimeo. Because the teacher knew that the answer was inside of you. Because he had spent time already giving it to you. That's why when you go through a test, sometimes you say that God is silent during your test. Por eso es que a veces cuando pasamos por prueba pensamos que Dios está en silencio, porque Dios sabe que la respuesta está dentro de ti. Because God knows that the answer is inside of you. That all you have to do is exercise. You don't have to have a great faith. All you have to have is mustard seed faith. Tú no tienes que tener una fe extremadamente grande. Lo único que necesitas tener es fe como un grano de mostaza. So Bartimeo, cuando mandan a llamar a Jesús, cuando Jesús lo manda a llamar, dice la palabra, sin ayuda de nadie, porque no tenía que ayudarlo nadie, cogió él mismo la capa y dice la palabra que la arrojó. Porque si alguien te ayuda a arrojar la capa, tú no has vencido todavía la prueba. Si alguien te ayuda en el momento de dificultad, tú no lo has vencido. Tarde que temprano vas a tener que pasarlo de nuevo. Tú tienes que vencerlo por ti mismo para que tú no tengas que volver a coger el examen. Si la maestra te cogía haciendo trampa, ¿qué hacía? A mí una maestra me dio como 50 galletas y después me botó del salón. Te me vas del salón por 2 semanas, me dijo, hasta que no me traigas tu papá. Cuando mi hermano me vio afuera jugando baloncesto, me dijo, adiós, tú no estás en biología. La maestra me quiso dar, yo le dije que ella no era más mía. Y los muchachos le dijeron, wow, tu hermano es bravo. Y cuando sonó el timbre, que salió la que hoy en día es esposa de mi hermano que cogía clase conmigo, le dice, ¿supiste lo que pasó a Georgie? Sí, él me dijo, es bravo. Ella, ¿qué te dijo? Que él se levantó y se fue del salón. Embustero. La maestra dio como 50 galletas y lo botó del salón. Cuando tú pasas la prueba, fíjese, hermano, ya yo estoy terminando. I'm going to ask the worship team to come up. I'm finishing. I'm ending. Fíjese. David tenía 5 piedras. Con una mató a gigante. Pero cuando leemos, Goliat, ¿cuántos hermanos tenía más? Tenía 4 hermanos más. Eran 5 en total. Él tenía una piedra para cada uno. Yo voy a derribar y por si acaso viene el otro, también se va a ajuste. Y si viene, también se va. Y si viene el otro, también se va. Él estaba preparado para ganar la batalla. Él no iba a necesitar la ayuda del ejército. Aleluya. Bartimeo arrojó la capa. Y vele esto. Con esto yo voy a terminar. Arrojó la capa y corrió donde Jesús. Y le dice a Jesús, Maestro, que recobre la vista. 5 palabras, el número de la gracia. Dame lo que yo no merezco, that I may recover my sight. He spent a lifetime begging for change. He spent a lifetime in the middle of the road, in the side of the road, begging for change. Pasó una vida estando en la orilla de la carretera, mendigando por cambio. Pero tan pronto arrojó la capa, un cambio le llegó a la vida. No fue menudo, no fue dinero, pero fue lo que él necesitaba. And when he cast his garment, change came about in his life. It was not change in money. He had spent a lifetime asking for change, and he will receive change. But as soon as he realized who he was, that he did not have to be there all of his life. As soon as he realized, what am I doing here when I am the son of value and of valor? ¿Para qué yo voy a estar aquí mendigando cuando yo soy un hijo de valor? Cuando yo soy un hijo de honor. ¿Qué hago yo aquí? No, yo necesito un cambio. Ya el dinero no me hace efecto. Yo necesito un cambio. Yo quiero recobrar
la vista. Listen, if you've been a lifetime and no change has came, then you gotta cast out that's holding you back. Si ha pasado una vida y no ha llegado cambio, entonces tú tienes que arrojar eso que te ha estado deteniendo. Tú tienes que soltarte, sacudirte de eso que ha estado aguantándote, que no ha permitido que tú avances en lo espiritual, que tú no crezcas. You have to shake that off that has not allowed for you to grow spiritually speaking, that has not allowed for you to mature, that you are still the same today that you were 20 years ago or 5 years ago. Tienes que sacudirte de eso, que todavía eres el mismo hoy que hace 20 años o 5 o 6 años atrás, que no has crecido en lo espiritual, que algo te ha detenido en tu caminar y no ha permitido progreso espiritual en tu vida. Porque nosotros, el Hijo de Dios, dice la palabra, es como la aurora del día, que mientras el día dura, va, aleluya, de mayor a mayor. Nosotros vamos de victoria en victoria, de aleluya, gloria en gloria, de Sión en Sión. Eso es lo que dice el Salmo 103. Entre medio de gloria vienen pruebas, entre medio de gloria vienen tribulaciones, pero es para que nosotros no nos acostumbremos en el lugar donde estamos. Dios nos incomoda para que nosotros podamos crecer, aleluya, y no nos quedemos estancados en el mismo nivel. Si estamos estancados en un nivel, Dios mismo nos incomodará para que yo, aleluya, me dé a la tarea, a la determinación de poder crecer. Pero si algo no me ha dejado crecer, yo tengo que sacudirlo. Bartimeo arrojó la capa y corrió donde Jesús. La pregunta para ti y para mí en esta mañana es: ¿qué vamos a hacer cuando estemos en la orilla de la carretera? ¿Vamos a mendigar toda la vida? Are we going to have a pity party all of our lives? Are we going to pinpoint everyone and blame everyone? ¿Vamos a echarle la culpa a todo el mundo? ¿Hasta cuándo vamos a darnos de cuenta que el problema no es fulano ni sultano, que el problema es que yo no he arrojado la capa, que el problema estriba? Porque mi hermano no puede privarme de mi bendición. Mi hermano no puede privarme de mi crecimiento. Mi hermano no puede privarme de mi madurez. Eso me lo privo yo mismo. Yo puedo señalar y yo puedo tener excusa tras excusa tras excusa, pero realmente no es el hermano, soy yo, que no he arrojado la capa y he corrido donde Jesús. Soy yo que no he logrado a detener a Jesús en su caminar. Bartimeo lo logró detener. Bartimeo echó la vergüenza para un lado y lo logró detener. Basta ya. Tenemos nosotros que arrojar la capa y decirle, como le dijo Bartimeo: ten misericordia de mí. When we go deep into this, cuando nosotros nos profundizamos en esto, es hijo de valor, es hijo de honor. No tiene que pedir misericordia, pero a la misma vez entiende que el que está delante de él es el que merece toda gloria y toda honra. Yo puedo disimular, yo puedo fingir, pero cuando estoy ante Dios, el salmista dice que su mirada penetra mi alma, que lo que yo no puedo decirle con mis labios, Él lo conoce tan solo con una mirada. Ante Él yo no puedo fingir. Él sabe lo que me ha detenido. Él sabe lo que me ha aguantado. Él sabe lo que ha
permitido que yo esté junto al camino mendigando por tanto tiempo, siendo hijo de valor y siendo hijo de honor. En vez de dar, estoy pidiendo. En vez de bendecir, estoy mendigando. Basta ya. Armémonos de valor como lo hizo Bartimeo, uno de los Eos, y arrojemos la capa. Te invito a inclinar tu rostro en esta mañana. Santo tú eres, Señor. God, I have spoken your word. I have given what you have given me, Lord. Lord, I thank you